Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1, la carrera. Bruno Pérez estaba en su pequeña oficina de arquitectura en la calle Arce, revisando los planos de la renovación de la casa de los Hernández, cuando sonó la campana sobre su puerta. Levantó la vista, esperando a un cliente, pero en su lugar vio a su hija de 5 años, Lilia, entrando tambaleándose por la puerta. Sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas ensangrentadas en el suelo de baldosas. «Por Dios, Lili». Bruno dejó caer el lápiz y corrió alrededor de su escritorio. El rostro de su hija estaba surcado de lágrimas y suciedad, su pijama rosa rasgado en las rodillas. Se desplomó en sus brazos, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. «Cariño, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están tus zapatos?» La revisó frenéticamente, notando los cortes y las ampollas en sus pies. «¿Dónde está tu madre?» Los ojos de Lilia, del mismo color avellana que los suyos, se clavaron en los de él con un terror que nunca antes había visto en ellos. «Papá, mamá está enterrando a Tommy vivo en el patio trasero». El mundo se inclinó. «¿Qué?» Estuvo llorando y llorando esta mañana», jadeó Lilia entre sollozos, sus palabras saliendo a borbotones en un torrente de pánico. Mamá no paraba de decir que ya había tenido suficiente. Dijo, «No puedo más con esto». Llevó a Tomás afuera y empezó a cavar un hoyo cerca del árbol grande, y ella. No pudo continuar, su voz se quebró en un llanto desgarrador. La sangre de Bruno se heló. Tomás, su hijo de 3 meses. Su esposa, Marlene, había estado actuando de forma extraña últimamente, distante, agotada, a veces hablando en tonos monótonos que no sonaban como ella. Pero esto era imposible. Esto no podía ser real. Pero los pies sangrantes de Lilia eran reales. Su terror era real. ¿Hace cuánto? Bruno ya estaba agarrando sus llaves, levantando a Lilia en sus brazos. No lo sé. Corrí todo el camino. Seguí corriendo y corriendo. 5 kilómetros. Había corrido 5 kilómetros descalza desde su casa en la calle Lomas Verdes. Bruno corrió hacia su camioneta, su mente repasando escenarios imposibles, psicosis posparto, un colapso nervioso, un accidente. Cualquier cosa menos lo que Lilia había descrito. Rompió todos los límites de velocidad para llegar a casa. Su hija se aferraba a su pecho con un brazo mientras él conducía con el otro. Llamó al 911 mientras conducía, su voz sorprendentemente firme mientras relataba lo que su hija le había contado. La conmoción del operador reflejaba la suya. «Señor, ya hemos enviado a los agentes y a los paramédicos. Ya casi estoy allí». Bruno colgó y pisó el acelerador con más fuerza. El trayecto de 7 minutos pareció de 7 horas. Cuando frenó bruscamente en su entrada, apenas puso la camioneta en modo de estacionamiento antes de saltar. «Quédate aquí, Lili. Cierra las puertas». «Papá, el patio trasero». Él ya estaba corriendo. La puerta trasera estaba abierta, balanceándose ligeramente con la brisa de octubre. El corazón de Bruno martilleaba contra sus costillas mientras doblaba la esquina de su modesta casa de 2 pisos. El patio se extendía ante él, 15 metros de césped que llevaban al viejo roble donde había colgado un columpio de neumático para Lilia la primavera pasada. Debajo de ese árbol, la vio. Marlene estaba arrodillada en la tierra, su cabello rubio cayendo alrededor de su rostro como una cortina. Sus manos estaban sucias, las uñas cubiertas de tierra, y a su lado, un montículo de tierra fresca, de unos 60 centímetros de ancho. El montículo se movía. Bruno no recordaba haber cruzado la distancia. En un momento estaba en la puerta, al siguiente estaba de rodillas, escarbando la tierra con sus propias manos. Sus dedos encontraron tela el mameluco azul de Tomás y cavó más rápido, ignorando el dolor mientras sus uñas se rompían contra las rocas y las raíces. «Marlene, ¿qué demonios? Ayúdame». Su esposa no se movió. Se sentó sobre sus talones, mirando a la nada con unos ojos azules vacíos. No paraba de llorar, dijo con esa voz plana y hueca que se había vuelto cada vez más familiar en las últimas semanas. No podía hacer que parara. Solo necesitaba que parara. Bruno descubrió el rostro de su hijo, pálido, los labios con un tinte azulado, los ojos cerrados.
Por un momento horrible, pensó que era demasiado tarde. Entonces Tomás tosió, la tierra se derramó de su pequeña boca y dejó escapar un llanto débil y estertóreo. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bruno limpió la tierra de la boca y la nariz de su hijo, comprobando su respiración. Superficial pero estable. Sacó a Tomás de la tumba poco profunda, no podía tener más de 25 centímetros de profundidad, y lo acunó contra su pecho. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más fuertes. Bruno miró a su esposa. La miró de verdad. La mujer con la que se había casado hacía 6 años, la mujer que se reía de sus chistes malos y lloraba lágrimas de felicidad cuando nació Lilia, parecía haber desaparecido. En su lugar, se sentaba una cáscara vacía con el rostro de Marlene. ¿Cómo pudiste? Su voz se quebró. Es tu hijo. Es nuestro bebé. Los ojos de Marlene finalmente se enfocaron en él. Y por un instante, vio un destello de la mujer que conocía. El horror apareció en sus facciones. Bruno, yo no. Entonces llegó la policía. Las siguientes 6 horas pasaron en un torbellino de paramédicos, preguntas de la policía y exámenes en el hospital. Tomás fue trasladado de urgencia al Centro Médico del Valle, donde los médicos lo examinaron para detectar neumonía por aspiración, hipotermia y privación de oxígeno. Por algún milagro, o quizás porque Lilia había actuado tan rápido, las constantes vitales de Tomás se estabilizaron. Unos minutos más, dijo el médico en voz baja, y el resultado habría sido muy diferente. Bruno estaba sentado en una silla de plástico en el ala de pediatría, con Lilia dormida sobre su hombro mientras Tomás dormitaba en un Moisés de hospital cercano, monitorizado por máquinas que pitaban de forma tranquilizadora. El médico de urgencias había limpiado y vendado los pies de Lilia, 14 ampollas, múltiples cortes y 2 uñas que probablemente se caerían, pero estaría bien. Había salvado la vida de su hermano. La detective Alba Blanco se acercó, con su libreta en la mano. Era una mujer de unos 40 años, de mirada aguda, con el pelo gris acero recogido en un moño apretado. Señor Pérez, necesito hacerle algunas preguntas sobre su esposa. ¿Está bajo arresto? Ha sido detenida, sí. Actualmente está siendo sometida a una evaluación psiquiátrica en el Hospital del Estado. Alba se sentó frente a él, con una expresión profesionalmente neutra. Necesito que me cuente cómo han sido las últimas semanas. ¿La señora Pérez había mostrado algún signo de angustia mental? ¿Alguna amenaza hacia los niños? Bruno movió con cuidado el peso de Lilia para poder hablar más fácilmente. Ha estado diferente desde que nació Tomás. Cansada, obviamente. Es un bebé con cólicos. Llora constantemente. Pero hace unas 3 semanas, las cosas cambiaron. ¿Cambiaron cómo? Empezó a dormir a pesar de sus llantos. Al principio, pensé que solo estaba agotada, aprendiendo a ignorarlo. Pero luego se quedaba mirándolo con esta expresión vacía, como si no lo reconociera. Dejó de sonreírle a Lilia, dejó de hablar mucho. Bruno se frotó la cara con la mano libre. Le pregunté si quería ver a un médico. Dijo que estaba bien, solo cansada. Debería haber insistido. Debería haberlo hecho. Señor Pérez, usted no es responsable de las acciones de su esposa. Claro que lo soy, dijo Bruno en voz baja. Vi las señales. Sabía que algo andaba mal, y lo dejé pasar porque yo también estaba cansado, porque tenía plazos, porque me convencí de que mejoraría por sí solo. Alba tomó notas. ¿Expresó alguna vez pensamientos de hacer daño a los niños o a sí misma? No directamente, pero... Bruno dudó. Hace 2 días, llegué a casa y la encontré de pie en la cocina sosteniendo a Tomás. No me reconoció cuando entré. Cuando dije su nombre, me miró y dijo, a veces pienso en conducir el coche hacia un lago con todos nosotros dentro. ¿No sería pacífico? Yo pensé que solo estaba expresando pensamientos oscuros, el tipo de pensamientos intrusivos que las madres primerizas a veces tienen. Le dije que deberíamos hablar con alguien. Se rió y dijo que estaba bromeando. Eso no estaba en su declaración inicial. No lo recordaba hasta ahora. Todo hoy ha pasado tan rápido. Bruno miró a sus hijos dormidos, con el pecho oprimido. ¿Qué pasa ahora?
Eso depende de su evaluación. Si se la declara mentalmente incompetente, probablemente será internada en un centro psiquiátrico. Si es competente, se enfrentará a cargos de intento de asesinato. La voz de Alba se suavizó ligeramente. Por si sirve de algo, señor Pérez, la psicosis posparto es una condición médica real. No excusa lo que pasó, pero podría explicarlo. No me importan un bledo las explicaciones, dijo Bruno rotundamente. Intentó enterrar a mi hijo vivo. Mi hija corrió 5 kilómetros descalza para salvarlo. Pase lo que pase con Marlene, nunca volverá a acercarse a mis hijos. Alba lo estudió durante un largo momento. Tendrá que hablar con el DIF. Dadas las circunstancias, habrá una investigación para garantizar la seguridad de los niños. Los niños están a salvo conmigo. Le creo, señor Pérez, pero hay protocolos. Se levantó, entregándole una tarjeta. Llámeme si recuerda algo más. Y señor Pérez. Lo que su hija hizo hoy. Eso requirió un coraje increíble. Ha criado a una niña endiabladamente valiente. Después de que ella se fuera, Bruno miró el rostro dormido de Lilia, su pelo oscuro pegado a sus mejillas manchadas de lágrimas. 5 años y ya había salvado una vida. Su garganta se contrajo con una mezcla de orgullo y dolor. ¿Cómo consuelas a una niña que ha visto a su madre intentar asesinar a su hermano? 3 días después, Bruno se sentó en la oficina del abogado Antonio Cervantes, un hombre de rasgos afilados de unos 50 años conocido por manejar casos complejos de derecho de familia. La oficina del abogado daba al centro de Valle de los Cedros, el sol de otoño proyectando largas sombras sobre su escritorio de caoba. La evaluación psiquiátrica ha llegado, dijo Antonio sin preámbulos. Su esposa ha sido diagnosticada con psicosis posparto severa con rasgos disociativos. Los médicos creen que estaba experimentando una ruptura total con la realidad en el momento del incidente. Y el fiscal del distrito ofrece un trato. Marlene se declara culpable de intento de homicidio voluntario y de poner en peligro a un menor, y a cambio, cumple su condena en un centro psiquiátrico en lugar de en la cárcel. Con tratamiento y buen comportamiento, podría salir en 7 a 10 años. Las manos de Bruno se aferraron a los brazos de la silla. ¿7 a 10 años por intentar asesinar a nuestro hijo? Bruno, entiendo tu ira. ¿La entiendes? Bruno se inclinó hacia adelante. ¿Entiendes lo que es sacar a tu bebé de 3 meses de una tumba? Ver las huellas ensangrentadas de tu hija de 5 años y saber que corrió 5 kilómetros descalza porque su madre estaba enterrando a su hermano vivo. ¿Entiendes eso? Cada vez que cierro los ojos, veo esa tierra moverse y me pregunto qué habría pasado si Lilia hubiera sido 30 segundos más lenta. La expresión de Antonio permaneció tranquila. No entiendo eso, y espero no hacerlo nunca. Pero también entiendo la ley. Su esposa estaba legalmente loca en el momento del incidente. Un jurado lo verá. Aún enfrentará consecuencias, pero la ley reconoce que no tenía el control de sus acciones. No me importa la ley ahora mismo. Me importan mis hijos. Entonces nos centramos en el caso de la custodia. Eso es algo que podemos ganar de manera decisiva. Antonio sacó otro archivo. Ya he solicitado la custodia exclusiva de emergencia y una orden de alejamiento permanente. Dadas las circunstancias, ningún juez le concederá derechos parentales. Pero hay algo más que necesita saber. Bruno sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué? Investigué un poco los antecedentes de Marlene. ¿Sabías que su madre, Lorena Esparza, fue internada por una enfermedad mental grave cuando Marlene tenía 15 años? Mencionó que su madre estaba enferma y que no eran cercanas. Nunca entró en detalles. Lorena fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide con rasgos psicóticos. Intentó hacerle daño a la hermana menor de Marlene durante un episodio. Marlene fue puesta en un hogar de acogida después de eso. Antonio hizo una pausa. Puede haber un componente hereditario en su psicosis. No excusa lo que pasó, pero sugiere que esto fue un colapso mental inevitable, no algo que podrías haber prevenido. Bruno asimiló esta información, sintiendo el peso de la misma caer sobre él. ¿Sabía ella del riesgo hereditario? No lo sé, pero es algo que su defensa ciertamente usará. Quiero la custodia total, Antonio.
La terminación completa de sus derechos parentales. Cueste lo que cueste. Lo conseguiremos. Pero Bruno, la voz de Antonio adquirió un tono de advertencia, sé que estás enfadado. Tienes todo el derecho a estarlo, pero necesitas canalizar esa ira de manera productiva. Céntrate en tus hijos, en reconstruir tu vida. No hagas nada que pueda poner en peligro tu caso de custodia. No voy a hacer ninguna estupidez. Bien, porque tus hijos te necesitan. Te necesitan estable, presente y seguro. Bruno salió de la oficina con las palabras de Antonio resonando en su mente. Pero mientras conducía a casa, donde su suegra, Estela Sánchez, cuidaba de los niños, un pensamiento diferente comenzó a arraigarse. 7 a 10 años. Marlene saldría cuando Tomás tuviera 10 años, cuando Lilia tuviera 15, todavía lo suficientemente jóvenes para que Marlene se abriera camino de nuevo en sus vidas, para manipularlos con disculpas y explicaciones, para hacerles cuestionar lo que realmente sucedió ese día. La ley podría dejarla ir con un tirón de orejas y un diagnóstico psiquiátrico. Pero Bruno Pérez no iba a permitir que la mujer que intentó asesinar a su hijo se fuera tan fácilmente. Solo tenía que ser inteligente al respecto. Capítulo 2. Revelaciones. 2 semanas después del incidente, Bruno estaba de pie en su sala de estar rodeado de cajas. Había contratado a Javier Bravo, un amigo de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado, para que le ayudara a indagar en el pasado de Marlene. Javier estaba sentado en el sofá, con el portátil abierto, mientras Bruno caminaba de un lado a otro. No te va a gustar esto, dijo Javier, su rostro juvenil sombrío a pesar de sus 32 años. Solo dímelo. Javier giró el portátil. En la pantalla había una serie de registros médicos obtenidos por medios no del todo legales, pero a Bruno le había dejado de importar la legalidad en el momento en que desenterró a su hijo de una tumba. A Marlene le recetaron medicación antipsicótica hace 4 años, antes de que la conocieras. Su médico era un psiquiatra llamado Dr. Vicente Macías. Fue tratada por un episodio disociativo desencadenado por el estrés. La sangre de Bruno se heló. Nunca me lo dijo. Ni una sola vez. Hay más. Dejó de tomar la medicación unos 2 años después de vuestro matrimonio. Según estos registros, el doctor Macías le advirtió que suspender el tratamiento sin supervisión podría llevar a una recaída, especialmente si se desencadenaba por un factor de estrés importante en la vida, como, por ejemplo, el embarazo y el parto. Ella lo sabía, respiró Bruno. Sabía que tenía una condición que podía hacerla peligrosa. Y se quedó embarazada de todos modos. Dejó de tomar la medicación que la mantenía estable. Tomó decisiones, dijo Javier en voz baja. Decisiones que llevaron directamente a lo que le pasó a Tomás. Bruno sintió que algo oscuro y frío se instalaba en su pecho. Esto no era solo psicosis posparto. No era un colapso mental imprevisible. Marlene sabía que corría un riesgo. Le había ocultado su condición, había dejado su medicación y había puesto a sus hijos en peligro por su propia negligencia. ¿Qué más?, preguntó Bruno, con la voz mortalmente tranquila. Javier dudó. ¿Seguro que quieres saberlo todo? Marlene tiene una hermana. Benita Pacheco. Vive en Puebla. La localicé y estuvo dispuesta a hablar. Extraoficialmente. Javier abrió otro archivo. Según Benita, el primer embarazo de Marlene, antes de conocerte, terminó en un aborto espontáneo tardío. Estaba de 6 meses. Después de eso, tuvo un colapso total. Fue entonces cuando la diagnosticaron y medicaron por primera vez. Bruno se hundió en una silla. Me dijo que nunca había estado embarazada antes de Lilia. Mintió sobre muchas cosas. Benita dice que Marlene se obsesionó con tener una familia perfecta después de su aborto. Lo veía como una forma de demostrar que no era como su madre. Pero según Benita, Marlene empezó a mostrar signos de inestabilidad durante su embarazo con Lilia. Paranoia, cambios de humor, episodios disociativos. Benita intentó intervenir, pero Marlene la apartó. No se han hablado en 4 años. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque Marlene se aseguró de que nadie pudiera. Se aisló de su familia, nunca mencionó su historial médico y se presentó como perfectamente estable. Para cuando empezaron a aparecer las grietas, ya estabas casado y con un hijo en camino.
Las manos de Bruno temblaban de rabia contenida. Así que todo nuestro matrimonio, se basó en mentiras. Lo siento, amigo. Bruno se levantó bruscamente. Necesito hablar con Benita. 3 días después, Bruno se sentó frente a Benita Pacheco en un tranquilo café de Puebla. Era una mujer delgada de unos 30 y tantos años con el pelo rubio de Marlene pero con ojos más duros. Ojos suspicaces. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Benita sin rodeos. ¿Qué quieres de mí? La verdad. Sobre tu hermana. Sobre de lo que es capaz. Benita lo estudió durante un largo momento. ¿Quieres que te ayude a destruirla en el tribunal? Quiero proteger a mis hijos. Si eso significa destruirla, sí. Algo cambió en la expresión de Benita, una oscura satisfacción. Bien. Porque Marlene destruyó a nuestra familia. Nuestra madre estaba enferma. Sí. Pero Marlene. Sacudió la cabeza. ¿Sabes lo que hizo Marlene cuando nuestra madre intentó hacerme daño? Miró. Se quedó allí y vio cómo mamá me ponía un cuchillo en la garganta. Y no gritó, no pidió ayuda. Solo miraba con esa expresión curiosa, como si estuviera estudiando algo interesante. Bruno se sintió mal. ¿Qué edad tenía? 15, lo suficientemente mayor como para saber qué hacer. La vecina me oyó gritar y llamó a la policía. Marlene les dijo después que se quedó paralizada. Pero yo vi su cara. No estaba paralizada. Estaba fascinada. ¿Por qué lo haría? Porque Marlene nunca ha sentido las cosas como la gente normal. Imita las emociones, interpreta papeles, pero por debajo la voz de Benita bajó, está vacía. Aprendió a fingir ser normal, pero siempre ha estado rota. Y traté de advertirla después de que muriera su primer bebé. Le dije que no debería tener más hijos, que era demasiado inestable. Me dijo que estaba celosa de su felicidad y me sacó de su vida. ¿Sabías que dejó de tomar su medicación? ¿Lo sospechaba? A Marlene no le gusta que la arreglen. Cree que la medicación la debilita. Pensó que podría controlarlo solo con fuerza de voluntad. La risa de Benita fue amarga. ¿Cómo le fue con eso? Bruno se inclinó hacia adelante. Necesito que testifiques en la audiencia de custodia. Dile al juez lo que me acabas de decir. Es mi hermana. Intentó enterrar a un bebé vivo. Benita guardó silencio durante un largo momento. Luego, ¿y qué saco yo de esto? ¿Qué? ¿Me has oído? ¿Qué gano yo ayudándote? Bruno no se esperaba esto. ¿Qué quieres? Marlene tiene un fondo fiduciario de su abuela, 9 millones de pesos. Tiene acceso a él cuando cumpla 40 años, dentro de 2. Si la declaran mentalmente incompetente, el control de ese dinero pasa a su pariente más cercano. Su cónyuge eres tú, o su hermana, yo. Los ojos de Benita brillaron. Quiero ese dinero. Ayúdame a conseguirlo, y testificaré lo que necesites. Bruno sintió asco en la garganta. Aquí había otro monstruo cortado por el mismo patrón que Marlene, solo que con diferentes apetitos. Pero la necesitaba. Bien. Renunciaré a mi derecho sobre el fondo. Por escrito, legalmente vinculante. Haré que mi abogado redacte los papeles. Benita sonrió, una expresión fría y calculadora. Entonces tienes un testigo. Esa noche, Bruno se sentó en el despacho de su casa, mirando su portátil. Tomás dormía en un Moisés cercano. Bruno no lo había perdido de vista desde el hospital, mientras Lidia dormía al final del pasillo, con una luz de noche y un monitor de bebé asegurando que pudiera oírla al instante si se despertaba. En su pantalla había un correo electrónico del doctor Vicente Macías, el antiguo psiquiatra de Marlene. Javier había logrado hacerle llegar un mensaje a través de un colega, y el médico había aceptado hablar confidencialmente. Señor Pérez, no puedo discutir detalles específicos de pacientes debido a la confidencialidad médico-paciente, pero puedo decirle que estoy profundamente preocupado por lo que ocurrió. Si su esposa interrumpió su medicación sin supervisión y no le reveló su condición antes de quedar embarazada, eso representa una grave violación del consejo médico y de la responsabilidad personal. Sin embargo, también debo ser claro.
Aunque puedo confirmar que la traté por una condición que requiere un manejo continuo, no puedo testificar en su contra en un tribunal sin violar el privilegio médico-paciente. Lamento no poder ser de más ayuda directa. Lo que puedo decir públicamente es que la psicosis posparto es una condición grave e impredecible que puede hacer que las personas afectadas actúen de maneras completamente contrarias a su carácter normal. Dicho esto, crear a sabiendas circunstancias que desencadenan tal condición es un asunto completamente diferente. Les deseo a usted y a sus hijos todo lo mejor. Dr. Vicente Macías. Bruno leyó el correo electrónico 3 veces. El médico le estaba diciendo todo sin decirlo explícitamente. Marlene había sido advertida. Conocía los riesgos y había decidido jugársela con las vidas de sus hijos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Encontré algo más. Llámame. Bruno marcó inmediatamente. ¿Qué es? ¿Recuerdas cómo obtuve los registros médicos de Marlene? Seguí investigando. Tenía otra receta surtida hace 8 meses, 2 meses antes de que naciera Tomás. No eran sus medicamentos antipsicóticos. Algo diferente. ¿Qué tipo de receta? Zolpidem. Stilnox. Recetado por otra doctora, la doctora Claudia Gallardo. Una dosis alta para insomnio severo. Javier hizo una pausa. Aquí está el truco. Mezclar la abstinencia de antipsicóticos con dosis altas de somníferos puede acelerar los brotes psicóticos. Es como si estuviera creando una tormenta perfecta en su propio cerebro. ¿Por qué haría eso? Esa es la pregunta, ¿no? ¿O estaba tratando desesperadamente de lidiar con el insomnio y no se dio cuenta del riesgo o Javier se cayó? ¿O qué? ¿O sabía exactamente lo que estaba haciendo? Quizás no conscientemente, pero alguna parte de ella estaba construyendo el camino hacia un colapso. Bruno sintió que las piezas encajaban. Marlene no solo había tomado malas decisiones. Había creado sistemáticamente las condiciones para su propio brote psicótico. Ya fuera por negligencia autodestructiva o algo más oscuro, el resultado era el mismo. Su hijo casi había muerto. Javier, necesito que averigües todo sobre el fondo fiduciario que mencionó Benita. Quiero saber quién lo controla, cuáles son los términos y si hay alguna manera de usarlo. ¿Estás planeando algo? Estoy planeando asegurarme de que Marlene lo pierda todo. Su libertad, sus hijos, su dinero, su reputación. Para cuando termine, no quedará nada. Bruno, ten cuidado. Si cruzas ciertos límites. No voy a hacer nada que ponga en riesgo mi caso de custodia. Solo me voy a asegurar de que la verdad salga a la luz. Toda. Después de colgar, Bruno se sentó en la oscuridad, escuchando la suave respiración de Tomás. Su hijo estaba vivo. Su hija estaba a salvo. Marlene estaba encerrada, pero no era suficiente. 7 a 10 años, eso es todo lo que enfrentaría. Unos años en un cómodo centro psiquiátrico con terapia y medicamentos, y luego sería liberada de nuevo al mundo. Quizás se disculparía. Quizás lloraría y afirmaría que había estado enferma. Quizás alguna futura junta de libertad condicional se conmovería con sus lágrimas y la dejaría salir antes. Bruno no podía permitir que eso sucediera. Sus hijos merecían algo mejor que una madre que intentó asesinar a uno de ellos. Merecían justicia. Merecían permanencia. Merecían saber que el monstruo nunca volvería. Y Bruno se iba a asegurar de que lo consiguieran. Capítulo 3. La trampa está tendida. La audiencia de custodia estaba programada para 6 semanas después del incidente. Bruno pasó esas semanas construyendo metódicamente su caso, trabajando con Antonio Cervantes para asegurarse de que cada pieza de evidencia, cada declaración de testigo y cada registro médico pintaran la imagen más clara posible de la culpabilidad de Marlene. Bate was also building something else. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Javier, sentado en la oficina de Bruno una noche. Sobre el escritorio entre ellos había una carpeta con copias de los registros médicos de Marlene, su historial de recetas y transcripciones de la entrevista de Javier con Benita. Estoy seguro. Si esto se rastrea hasta ti. No lo hará. Por eso estoy usando a un tercero. Bruno sacó una tarjeta de visita. En ella estaba impreso, Enrique Benítez,
periodista de investigación. Es un reportero del Sol de Puebla. Se ha hecho un nombre destapando negligencias médicas y fallos institucionales. Vas a filtrar los registros de Marlene a la prensa. No a filtrar. A proporcionar contexto para una historia de interés humano sobre los fallos del sistema de salud mental. Una trágica historia de una mujer que pasó desapercibida, cuyos médicos no la monitorearon adecuadamente, cuya condición la llevó a un acto indescriptible. La sonrisa de Bruno era fría. Para cuando la historia se publique, la opinión pública estará tan firmemente en su contra que incluso un jurado compasivo se lo pensaría 2 veces antes de ser indulgente. Eso es realmente bastante inteligente. Y lo suficientemente ambiguo legalmente como para que puedas afirmar que solo intentabas crear conciencia sobre la salud mental. Exacto. Y aquí está la parte hermosa. Benita también será citada en el artículo, hablando sobre el historial de enfermedades mentales de su familia y cómo intentó advertir a Marlene. La hace parecer compasiva mientras destruye simultáneamente cualquier posibilidad de que Marlene afirme que no lo sabía. Javier sacudió la cabeza con admiración. ¿Realmente has pensado en todo esto? No he tenido más que tiempo para pensar. Y me he dado cuenta de algo importante. El sistema legal está diseñado para ser justo, pero justo no siempre significa justicia. Marlene tendrá su día en el tribunal, sus expertos psiquiátricos, sus circunstancias atenuantes. Obtendrá misericordia. ¿Y no crees que merezca misericordia? No merece nada excepto saber lo que se siente al ser enterrada viva. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Bruno, dijo Javier con cuidado, sé que estás enfadado, pero tienes que tener cuidado. Este tipo de rabia puede consumirte. No estoy consumido. Estoy concentrado. Bruno cerró la carpeta. Voy a usar todas las herramientas legales a mi disposición para asegurarme de que Marlene nunca vuelva a ver a nuestros hijos. Me aseguraré de que su nombre sea sinónimo de la palabra monstruo. Y lo haré todo sin infringir ninguna ley que importe. ¿Leyes que importan? ¿Violaciones de la privacidad médica? Eso es un asunto civil. Y técnicamente no estoy violando nada. Enrique Benítez está haciendo su trabajo como periodista, y yo solo soy un ciudadano preocupado que proporciona información de fondo. ¿Allanamiento de morada para obtener esos registros? Javier lo hizo, y él sabe cómo cubrir sus huellas. Todo lo demás es solo buenas y anticuadas relaciones públicas. Javier se levantó, guardando las copias de los documentos. Le llevaré esto a Enrique esta noche. La historia debería publicarse a principios de la próxima semana, lo que le da tiempo para difundirse antes de la audiencia de custodia. Perfecto. Después de que Javier se fuera, Bruno fue a ver a sus hijos. Lilia dormía acurrucada con su conejito de peluche, sus pies vendados asomando por debajo de las sábanas. Tomás estaba en su cuna, finalmente durmiendo toda la noche con la ayuda de un suave entrenamiento del sueño. ¿Sus hijos? Su responsabilidad. Su razón para todo lo que estaba a punto de hacer. La historia estalló un martes por la mañana, en la portada del Sol de Puebla, fallo del sistema, como las lagunas en la salud mental llevaron a una casi tragedia en Valle de los Cedros. Enrique Benítez había hecho su trabajo maravillosamente. El artículo era una pieza meticulosamente investigada que detallaba los fallos institucionales que habían permitido que Marlene Pérez se perdiera en el sistema. Mencionaba su historial de enfermedad mental, su medicación interrumpida y los intentos de su familia por intervenir. Citaba extensamente a Benita, pintando la imagen de una mujer que intentó salvar a su hermana de sí misma. Y mencionaba, casi como una ocurrencia tardía, el fondo fiduciario, pintando a Marlene como alguien privilegiada que había tenido todos los recursos disponibles y aún así había fallado a sus hijos. El artículo no pedía explícitamente un castigo severo. No era necesario. Los hechos hablaban por sí mismos. En cuestión de horas, la historia había sido recogida por los medios de comunicación nacionales. Por la noche, los programas de entrevistas lo discutían. A la mañana siguiente, Twitter estaba lleno de opiniones, los hilos de Reddit diseccionaban cada detalle y el nombre de Marlene Pérez era tendencia a nivel nacional. El Tribunal de la Opinión Pública había emitido su veredicto. Culpable. Bruno observó la cobertura desde su sala de estar, con expresión neutra. A su lado,
Antonio Cervantes parecía a la vez impresionado y preocupado. «¿Tú hiciste esto?», dijo Antonio. No era una pregunta. Proporcioné información a un periodista que hacía su trabajo. Bruno, esto podría ser contraproducente. Si su defensa alega que estás tratando de envenenar al jurado. No hay jurado. Es una audiencia de custodia ante un juez, y se supone que los jueces son inmunes a la presión pública. Bruno se giró para mirar a su abogado. Pero siguen siendo humanos. Y ningún humano va a leer ese artículo y pensar que Marlene merece volver a ver a sus hijos. Estás jugando un juego peligroso. Estoy jugando el único juego que importa. Y voy a ganar. 3 días después, Bruno recibió una visita inesperada. La detective Alba Blanco estaba en su puerta, con una expresión ilegible. ¿Detective? ¿Hay nueva información sobre el caso? ¿Puedo pasar? Bruno se hizo a un lado, llevándola a la sala de estar. Lilia estaba en el preescolar y Tomás dormía la siesta. Estaban solos. Alba no se sentó. Voy a hacerle una pregunta, señor Pérez, y necesito que sea sincero conmigo. ¿Filtró los registros médicos de su esposa a la prensa? Proporcioné información de fondo a un periodista que investigaba los fallos del sistema de salud mental. No estoy seguro de a qué registros se refiere. No te hagas el listo conmigo. Esos registros se obtuvieron ilegalmente. Si usted o alguien que trabaja para usted irrumpió en consultorios médicos. Detective, soy un padre afligido que intenta proteger a sus hijos. Si alguien proporcionó información a un reportero sobre fallos sistémicos que casi le cuestan la vida a mi hijo, no puedo controlarlo. Ciertamente no aprobaría una actividad ilegal, pero tampoco puedo ser considerado responsable de lo que los periodistas independientes descubren en sus investigaciones. Alba lo estudió durante un largo momento. Eres listo. Te lo concedo. Pero esto es lo que pienso. Pienso que estás tan enfadado, justificadamente enfadado, que estás dispuesto a hacer lo que sea para destruir a tu esposa. Y aunque entiendo ese impulso, también soy policía, y a los policías no nos gusta que la gente se tome la justicia por su mano. No me he tomado la justicia por mi mano. Estoy usando el sistema legal exactamente como fue diseñado para ser usado. ¿Lo estás haciendo? Alba se acercó un paso. Porque desde mi punto de vista, parece que estás llevando a cabo una crucifixión muy pública. Y aunque Marlene Pérez merece enfrentar las consecuencias de lo que hizo, también merece un proceso legal justo. Lo que estoy haciendo es asegurarme de que la verdad salga a la luz. Toda. Marlene tomó decisiones, detective. Sabía que estaba mentalmente enferma. Dejó de tomar su medicación. Se quedó embarazada a pesar de las advertencias. Creó las circunstancias exactas que llevaron a su colapso. Esos son hechos. Si esos hechos la hacen quedar mal, no es mi culpa. Y si esos hechos hacen imposible que se recupere de esto, si la persiguen por el resto de su vida, bien. La voz de Bruno era de hielo. Debería ser perseguida por esto por el resto de su vida. Intentó enterrar a mi hijo vivo. Mi hija de 5 años corrió 5 kilómetros descalza para salvarlo. Marlene no merece la paz. No merece un nuevo comienzo. Merece vivir con lo que hizo cada día por el resto de su vida. Alba guardó silencio por un momento. Tu hija es una heroína. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Y eres un buen padre. Puedo verlo. Pero los buenos padres no se convierten en monstruos. Ni siquiera cuando cazan monstruos. No me estoy convirtiendo en un monstruo. Me estoy convirtiendo en un protector. Hay una diferencia. ¿La hay? Porque desde mi punto de vista, empiezas a parecerte cada vez más a alguien que ha olvidado esa línea. Después de que Alba se fuera, Bruno se quedó en su ventana viéndola alejarse. Tenía razón en una cosa. Estaba enfadado. Furiosa, consumidoramente enfadado. Pero no se estaba perdiendo en esa ira. La estaba canalizando, enfocándola, usándola como combustible. Marlene había declarado la guerra a su familia en el momento en que puso a su hijo en la tierra. Solo que aún no se había dado cuenta. Y Bruno Pérez siempre terminaba lo que empezaba.
La audiencia de custodia estaba fijada para el lunes. Bruno pasó el fin de semana preparándose, revisando su testimonio con Antonio, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Benita había accedido a testificar, motivada por la promesa del fondo fiduciario. El doctor Macías había presentado una declaración escrita que, aunque cuidadosamente redactada, confirmaba esencialmente que Marlene había sido advertida de los riesgos y había ignorado el consejo médico. El domingo por la noche, Bruno recibió una llamada de un número desconocido. ¿Señor Pérez? La voz era masculina, de sonido oficial. Sí. Soy Carlos Herrera. Soy el administrador del centro psiquiátrico de Valle de los Cedros donde su esposa está actualmente alojada. Le llamo para informarle que la señora Pérez intentó suicidarse esta noche. La sangre de Bruno se heló. ¿Está viva? Sí, está estable, pero ha sido puesta bajo vigilancia por suicidio. Dada la proximidad de la audiencia de custodia de mañana, pensé que debería saberlo. Probablemente el juez también será informado. Gracias por llamar. Bruno colgó e inmediatamente marcó a Antonio. Intentó suicidarse, dijo Bruno sin preámbulos. Mierda, dijo Antonio. Eso complica las cosas. ¿Cómo? Porque ahora parece compasiva. Una mujer mentalmente enferma llevada a intentar suicidarse por la persecución pública. La defensa usará esto para argumentar a favor de la clemencia, para pintarla como una víctima tanto de su enfermedad como del frenesí mediático. Intentó asesinar a nuestro hijo. Lo sé. Y todavía vamos a ganar la custodia, pero esto cambia la narrativa. En lugar de solo castigarla, ahora necesitamos parecer compasivos, preocupados por su bienestar mientras seguimos protegiendo a los niños. No me importa un bledo parecer compasivo. Bruno, si no juegas bien esto, corres el riesgo de parecer un marido vengativo que empujó a su esposa enferma al límite. Tienes que ser la persona más madura aquí. Expresa preocupación por su estado mental. Enfatiza que quieres que reciba ayuda. Enmarca todo en torno a la protección de los niños, no a castigarla. Bruno agarró el teléfono con tanta fuerza que oyó crujir el plástico. Antonio tenía razón. Maldita sea. El intento de suicidio de Marlene le había dado exactamente lo que necesitaba, simpatía. Pero a Bruno le quedaba una carta por jugar. ¿Y si pudiera probar que su intento de suicidio fue manipulador en lugar de genuino? ¿Tienes pruebas de eso? Todavía no. Pero conozco a alguien que podría ayudar. Después de colgar con Antonio, Bruno hizo otra llamada. Javier, necesito que hagas algo. Ponte en contacto con alguien en el centro psiquiátrico. Necesito saber todo sobre el intento de suicidio de Marlene, método, momento, notas dejadas, todo. Bruno, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que Marlene siempre ha sido buena para hacerse la víctima, y estoy pensando que un intento de suicidio la noche antes de una audiencia de custodia es un momento muy conveniente. ¿Crees que lo fingió? Creo que es mucho más calculadora de lo que nadie cree. Y voy a demostrarlo. Capítulo 4. La audiencia. El Palacio de Justicia de Valle de los Cedros era una imponente estructura de piedra gris y altas ventanas. Bruno llegó el lunes por la mañana vistiendo su mejor traje, con Lilia de la mano mientras su madre cuidaba a Tomás en casa. Decidió traer a Lilia por sugerencia de Antonio, un recordatorio visual para el juez de quién era la verdadera víctima. Las furgonetas de los medios de comunicación se alineaban en la calle, el artículo de Enrique Benítez había convertido esta tragedia local en una noticia nacional. Bruno mantuvo la cabeza baja, ignoró las preguntas a gritos y guió a Lilia al interior por una entrada lateral. Marlene ya estaba en la sala cuando entraron, flanqueada por su abogada de oficio, una mujer de aspecto serio llamada Sara Basáñez. Marlene parecía demacrada, su pelo rubio lacio, con ojeras oscuras bajo los ojos. Tenía las muñecas vendadas, evidencia de su intento de suicidio. Cuando vio a Lilia, algo parpadeó en su rostro. ¿Arrepentimiento? ¿Anhelo? ¿O era solo otra expresión calculada? Bruno apretó la mano de Lilia y tomó asiento en la mesa del demandante. Entró el juez Guillermo Flores, un hombre severo de unos 60 años con el pelo plateado y agudos ojos azules. Observó la sala con evidente disgusto por el circo en que se había convertido este caso. Quiero dejar algo claro desde el principio, dijo el juez Flores.
Esta es una audiencia de custodia, no un espectáculo mediático. Escucharé los hechos, revisaré las pruebas y tomaré mi decisión basándome únicamente en lo que sea en el mejor interés de estos niños. El Tribunal de la Opinión Pública no tiene jurisdicción aquí. ¿Está entendido? Ambos abogados asintieron. Bien. Señorita Basáñez, su cliente está acusada de intento de homicidio voluntario y de poner en peligro a un menor. Esta audiencia determinará si conserva algún derecho parental sobre sus hijos menores. Señor Cervantes, puede presentar su caso. Antonio se levantó. Señoría, los hechos de este caso no están en disputa. El 15 de octubre, Marlene Pérez intentó enterrar a su hijo de 3 meses, Tomás Pérez, vivo en su patio trasero. Logró enterrar parcialmente al niño antes de que su hija de 5 años, Lilia Pérez, presenciara el acto y corriera 5 kilómetros descalza para alertar a su padre. Para cuando el señor Pérez llegó, el bebé estaba cubierto de tierra y había comenzado a sufrir privación de oxígeno. Solo la intervención médica inmediata salvó su vida. El juez Flores miró a Lilia, que estaba sentada junto a Bruno, tratando de ser valiente. Jovencita, eres muy valiente. Lilia asintió pero no habló. Antonio continuó. La defensa argumentará que la señora Pérez sufría de psicosis posparto y no tenía control sobre sus acciones. Si bien reconocemos que la enfermedad mental jugó un papel, sostenemos que la propia negligencia y engaño de la señora Pérez crearon las circunstancias que llevaron a esta tragedia. Demostraremos que interrumpió a sabiendas la medicación psiquiátrica, ocultó su historial de salud mental a su marido e ignoró las advertencias médicas sobre los riesgos del embarazo dada su condición. Sara Basáñez se levantó. Señoría, mi cliente estaba bajo el efecto de un grave episodio psicótico. No tenía más control sobre sus acciones que alguien que sufre una convulsión. Castigarla terminando sus derechos parentales es castigarla por estar enferma. Señorita Basáñez, dijo el juez Flores, su cliente no solo se hizo daño a sí misma durante este episodio. Casi mata a un niño. La enfermedad mental puede explicar sus acciones, pero no la absuelve de las consecuencias. La principal preocupación de este tribunal es la seguridad y el bienestar de estos niños. Proceda con sus argumentos. Las siguientes 4 horas fueron agotadoras. Antonio llamó a Bruno a testificar primero, repasando con él los eventos de ese día, la llegada de Lilia a su oficina, el frenético viaje a casa, el hallazgo de Tomás enterrado en el patio. Bruno mantuvo la voz firme, sus emociones controladas. Describió el extraño comportamiento de Marlene en las semanas previas al incidente, su afecto plano, sus inquietantes comentarios sobre conducir hacia un lago. Cuando Sara Basáñez lo contrainterrogó, intentó pintarlo como un marido negligente que había ignorado el deterioro del estado mental de su esposa. Señor Pérez, usted testificó que su esposa hizo declaraciones preocupantes. ¿Por qué no insistió en que viera a un médico? Se lo sugerí. Ella se negó. Me dijo que estaba bien. Pero usted sabía que no estaba bien, ¿verdad? Sabía que estaba estresada y cansada. No sabía que estaba activamente psicótica. Usted trabaja desde casa, señor Pérez. Estaba allí todos los días. ¿Cómo pudo no darse cuenta? ¿Por qué me lo ocultó? La voz de Bruno se endureció. Es muy buena ocultando cosas. A continuación, Antonio llamó a Benita a testificar. Ella describió el historial de enfermedad mental de su familia, el colapso anterior de Marlene tras su aborto espontáneo y sus advertencias a Marlene sobre tener más hijos. ¿Su hermana reconoció estas advertencias?, preguntó Antonio. Me dijo que estaba celosa y loca. Luego me sacó de su vida. ¿Por qué cree que hizo eso? Porque le estaba diciendo cosas que no quería oír. Marlene siempre ha creído que es especial, que las reglas no se aplican a ella, incluidas las reglas de la enfermedad mental. Cuando Sara Basáñez intentó desacreditar a Benita señalando su distanciamiento, Benita simplemente se encogió de hombros. Mi hermana y yo no nos llevamos bien. Eso no hace que lo que digo sea mentira. Intenté ayudarla. Ella rechazó la ayuda. Ahora, un bebé casi muere por eso. Luego vino el testimonio médico. El doctor Carlos Herrera, el administrador del centro psiquiátrico, testificó sobre el diagnóstico y tratamiento actual de Marlene. Confirmó que sufría de psicosis posparto severa,
Pero también señaló que su historial médico sugería que había sido de alto riesgo para tal episodio. ¿Podría haberse evitado esto?, preguntó Antonio. Con la medicación y el seguimiento adecuados, el riesgo podría haberse reducido significativamente. Si podría haberse evitado por completo, no puedo decirlo. Pero su decisión de interrumpir sus medicamentos psiquiátricos anteriores ciertamente aumentó el peligro. Finalmente, Antonio jugó su carta de triunfo. Llamó al doctor Vicente Macías por videoconferencia. El psiquiatra, a pesar de su reticencia inicial, había accedido a dar un testimonio limitado tras enterarse del intento de suicidio de Marlene. Doctor Macías, ¿trató a Marlene Pérez hace aproximadamente 4 años? Sí. ¿Cuál fue su diagnóstico? La diagnostiqué con un trastorno disociativo con rasgos psicóticos. Estaba experimentando episodios en los que perdía la noción del tiempo, participaba en comportamientos preocupantes sin recordarlos y expresaba pensamientos de hacerse daño. ¿Le recetó medicación? Sí. Medicación antipsicótica y estabilizadores del ánimo. ¿Le advirtió sobre la importancia de continuar con esta medicación? Sí. Le advertí explícitamente que interrumpir el tratamiento sin supervisión médica podría resultar en una recaída grave, particularmente si se desencadenaba por un gran estrés vital. ¿Continuó el tratamiento? No conmigo. Dejó de venir a las citas después de aproximadamente 1 año. Intenté hacer un seguimiento, pero nunca recibí respuesta. En su opinión profesional, doctor Macías, ¿podría haberse evitado el incidente del 15 de octubre? El doctor Macías guardó silencio por un momento. Si la señora Pérez hubiera seguido con su medicación y mantenido un cuidado psiquiátrico regular, el riesgo de un episodio psicótico se habría reducido significativamente. Sin embargo, no puedo decir con certeza que se hubiera evitado por completo. La psicosis posparto puede ocurrir incluso en pacientes sin historial previo de salud mental. ¿Pero su historial previo y la interrupción del tratamiento aumentaron sustancialmente el riesgo? Sí. Después del testimonio del doctor Macías, Sara Basáñez llamó a su propio experto, un psiquiatra forense, quien testificó que Marlene había estado legalmente loca en el momento del incidente y no podría haber formado la intención necesaria para el intento de asesinato. El experto también señaló que el intento de suicidio de Marlene demostraba un remordimiento genuino y una angustia psicológica. Entonces Sara Basáñez hizo un movimiento sorpresa. Llamó a Marlene a testificar. Bruno observó cómo su esposa subía al estrado. Parecía frágil, rota. Cuando habló, su voz era apenas audible. No recuerdo haberlo hecho, dijo Marlene, con las lágrimas corriendo por su rostro. Recuerdo que Tomás lloraba esa mañana. Recuerdo sentirme tan cansada, tan abrumada. Y luego nada, solo un espacio en blanco. Lo siguiente que recuerdo son los policías y a Bruno gritándome. Miró directamente al juez. Nunca haría daño a mis hijos. Los amo. Pero sé que hice daño a Tomás. Sé que casi lo mato, y tengo que vivir con eso por el resto de mi vida. Señora Pérez, dijo Sara Basáñez suavemente, ¿puede contarle al tribunal sobre su intento de suicidio? Marlene se tocó las muñecas vendadas. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, de lo que casi había hecho, no podía vivir conmigo misma. ¿Cómo puedo existir sabiendo que intenté enterrar a mi bebé? Cuando vi la cobertura de noticias, vi a la gente llamándome monstruo, supe que tenían razón. Soy un monstruo. Y los monstruos no merecen vivir. ¿Quiere volver a ver a sus hijos? Más que nada. Pero sé que no puedo. Sé que no me lo merezco. Todo lo que quiero es que estén seguros y felices. Si eso significa no volver a verlos nunca, entonces eso es lo que tiene que pasar. Miró a Bruno, con los ojos suplicantes. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Bruno no sintió nada al ver su actuación, porque eso era lo que era, una actuación. Había vivido con Marlene durante 6 años. Conocía sus tics, la forma en que inclinaba la cabeza justo así para obtener la máxima simpatía, la modulación precisa de sus lágrimas, las pausas calculadas. Durante un breve receso, Bruno apartó a Javier. ¿Conseguiste la información que te pedí? Sí, y tenías razón. Javier le entregó una carpeta. Su intento de suicidio. Usó un cuchillo de plástico de su bandeja de almuerzo.
Cortes superficiales, apenas rompieron la piel. El momento fue perfecto, tarde el domingo por la noche, justo horas antes de la audiencia, cuando sabía que la encontrarían rápidamente durante la ronda de camas. No había nota. Y según la enfermera de noche con la que hablé, Marlene parecía más molesta que angustiada cuando intervinieron. Lo fingió. Lo escenificó lo suficiente para parecer compasiva sin arriesgar realmente su vida. Bruno le entregó la carpeta a Antonio. Usa esto. Cuando se reanudó el tribunal, Antonio llamó a un testigo de refutación, la enfermera de noche del centro psiquiátrico, una mujer práctica llamada Verónica Beltrán. Señorita Beltrán, usted estaba de servicio la noche del intento de suicidio de la señora Pérez. ¿Puede describir lo que observó? Encontré a la señora Pérez en su habitación durante la ronda de camas rutinaria a las 10 de la noche. Tenía cortes superficiales en las muñecas hechos con un cuchillo de plástico que de alguna manera había guardado del almuerzo. Estaba sentada en su cama, con el cuchillo en su regazo, sin cortarse activamente. ¿Cuál era su estado emocional? Estaba llorando, pero paró cuando entré. Dijo, supongo que tendrá que informar de esto. No dijo, por favor, ayúdeme o, quiero morir. Solo una declaración muy pragmática. ¿Necesitó intervención médica? Los cortes fueron limpiados y vendados. Ni siquiera necesitaron puntos. No hubo una pérdida de sangre significativa. En su experiencia profesional, ¿se presenta esto como un intento de suicidio genuino? Sara Basáñez objetó, pero el juez Flores permitió la pregunta. En mi experiencia, dijo Verónica con cuidado, los intentos de suicidio genuinos implican métodos más letales y menos preocupación por el momento. El intento de la señora Pérez parecía más un gesto que un intento genuino de acabar con su vida. Sara Basáñez intentó desacreditar a Verónica durante el contrainterrogatorio, pero el daño estaba hecho. La expresión del juez había pasado de ser compasiva a escéptica. Después de que concluyeran todos los testimonios, el juez Flores convocó un breve receso antes de emitir su fallo. Bruno se sentó en el pasillo del juzgado con Lilia, que había sido notablemente paciente durante el largo día. «Papá, ¿mamá va a volver a casa?», preguntó Lilia en voz baja. Bruno se arrodilló frente a su hija. «No, cariño. Mamá está muy enferma. Necesita quedarse en el hospital mucho tiempo». ¿Por qué intentó hacerle daño a Tommy? Sí. ¿Va a intentar hacerle daño de nuevo? Bruno abrazó a su hija. No, cariño. Lo prometo. Nunca dejaré que nadie te haga daño a ti ni a Tomás. Cuando se reunieron de nuevo, el juez Flores emitió su fallo sin preámbulos. He revisado todas las pruebas y testimonios de este caso. Estoy preparado para emitir mis conclusiones. Miró directamente a Marlene. Señora Pérez, no tengo ninguna duda de que sufría una grave enfermedad mental cuando intentó hacer daño a su hijo. La enfermedad mental es real y puede hacer que las personas actúen de maneras completamente contrarias a su carácter normal. Sin embargo, también estoy convencido de que usted tiene una responsabilidad significativa en la creación de las circunstancias que llevaron a su colapso. Consultó sus notas. Usted interrumpió la medicación psiquiátrica sin supervisión médica. Ocultó su historial de salud mental a su marido. Ignoró las advertencias de profesionales médicos y familiares sobre los riesgos del embarazo dada su condición. Estas fueron decisiones que tomó cuando todavía era capaz de tomar decisiones racionales, y esas decisiones tuvieron consecuencias catastróficas. El rostro de Marlene estaba blanco. Además, continuó el juez Flores, me preocupa su reciente intento de suicidio. Aunque simpatizo con la angustia que debe estar sintiendo, las pruebas sugieren que este intento fue más performativo que genuino. Esto demuestra un patrón preocupante de comportamiento manipulador que pone en duda su credibilidad y juicio. Miró a Bruno y a Lilia. La seguridad y el bienestar de estos niños deben ser mi principal preocupación. No puedo, en buena conciencia, permitir que una mujer que intentó enterrar vivo a su hijo pequeño conserve ningún derecho parental, independientemente de su estado mental en ese momento. El juez Flores pronunció la sentencia. Por la presente, concedo a Bruno Pérez la custodia legal y física exclusiva de los hijos menores Lilia Pérez y Tomás Pérez. Los derechos parentales de Marlene Pérez quedan terminados, con efecto inmediato.
Se prohíbe además a la señora Pérez cualquier contacto con los niños, directo o indirecto, hasta que pueda demostrar una estabilidad mental sostenida durante un periodo no inferior a 5 años, sujeto a la aprobación de este tribunal. Golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Había terminado. Bruno sintió que se le quitaba un peso de los hombros que no se había dado cuenta de que llevaba. Miró a Marlene, que estaba sentada congelada en la mesa de la defensa, con expresión vacía. Entonces sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante, vio algo parpadear allí. No era dolor ni arrepentimiento, sino rabia. Pura y fría rabia. Luego desapareció, reemplazada por lágrimas. Bruno recogió a Lilia y salió de la sala, ignorando a los reporteros que gritaban preguntas. Tenía lo que necesitaba. Sus hijos estaban a salvo. Marlene había desaparecido de sus vidas para siempre. Pero mientras conducía a casa esa tarde, con Tomás dormido en su silla de coche y Lilia tarareando en voz baja a su lado, Bruno se dio cuenta de algo. La audiencia de custodia era solo el primer asalto. Marlene se enfrentaría a un juicio penal en 3 meses, y Bruno tenía la intención de asegurarse de que pasara todos los días posibles tras las rejas. Capítulo 5. Consecuencias. En las semanas siguientes a la audiencia de custodia, Bruno se adaptó a una nueva normalidad. Trasladó su oficina de arquitectura a una habitación libre en casa para poder trabajar mientras cuidaba de los niños a tiempo completo. Su madre, Estela, le ayudaba durante el día, y sus amigos se unieron a él con comidas preparadas y ofertas para cuidar a los niños. Pero Bruno no solo estaba reconstruyendo su vida. Se estaba preparando para la segunda fase de su plan. El juicio penal de Marlene estaba fijado para enero, dentro de 2 meses. La fiscal, una mujer de mente aguda llamada Graciela Fernández, se había puesto en contacto con él para discutir el caso. Bruno se reunió con ella en su oficina del centro en una tarde gris de noviembre. «Señor Pérez, seré franca con usted», dijo Graciela, con sus ojos oscuros y serios. La audiencia de custodia fue a su favor porque la carga de la prueba era menor. En un juicio penal, tengo que probar más allá de toda duda razonable que su esposa cometió un intento de homicidio voluntario. Su enfermedad mental va a ser el centro de su defensa. Estaba legalmente loca. Lo entiendo. Pero aún así lo hizo. La locura es una defensa completa para el asesinato, señor Pérez. Si el jurado cree que ella no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, será declarada no culpable por razón de locura. Entonces irá a un centro psiquiátrico en lugar de a la cárcel. Bien. Mientras esté encerrada, no me importa dónde. No es tan simple. Los acusados declarados no culpables por razón de locura pueden ser liberados una vez que se considera que ya no son un peligro para ellos mismos o para los demás. Eso podría ser en unos pocos años, quizás menos, con un buen tratamiento. Bruno sintió que se le oprimía el pecho. ¿Cuánto tiempo? La estancia media es de 7 a 10 años. Pero he visto casos en los que es tan solo de 3. 3 años. Marlene podría estar libre en 3 años. Apenas mayor de lo que sería Tomás cuando empezara el jardín de infancia. Eso no es aceptable, dijo Bruno rotundamente. Entiendo su frustración, pero... No, Bruno se inclinó hacia adelante. No lo entiende. Vi las huellas ensangrentadas de mi hija en el suelo de mi oficina. Saqué a mi hijo de una tumba con mis propias manos. Lo sostuve mientras tosía tierra. 3 años no es justicia. Graciela guardó silencio por un momento. ¿Qué quiere de mí, señor Pérez? Quiero que luche. Quiero que presente cada prueba, cada demostración de su culpabilidad, cada razón por la que el jurado debería creer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Si presiono demasiado, corro el riesgo de alienar al jurado. Ya ven a una mujer mentalmente enferma. Si parezco cruel o vengativa. Entonces déjeme ser el cruel. Déjeme testificar. Déjeme contarles cada detalle. Deje que Lilia testifique si es necesario. Lilia tiene 5 años. Y es testigo de un intento de asesinato. Puede decirle al jurado lo que vio, lo que hizo su madre. El testimonio de esa niña tendrá más impacto que 100 expertos psiquiátricos. Graciela lo estudió. ¿Está dispuesto a hacer pasar a su hija por eso?
¿A hacerla revivir el peor día de su vida frente a una sala llena de extraños? Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerla a salvo. Y si eso significa que tiene que ser valiente una vez más, entonces sí. Ya ha demostrado que es capaz de hacerlo. Señor Pérez, me preocupa que esté dejando que su ira guíe sus decisiones. Mi ira es lo único que me mantiene enfocado. Sin ella, sería un desastre. Pero no estoy roto. Soy funcional. Estoy cuidando de mis hijos, trabajando, asegurándome de que tengan estabilidad, amor y seguridad. Y también me estoy asegurando de que la mujer que intentó asesinar a mi hijo enfrente consecuencias reales. Esas cosas no son mutuamente excluyentes. Graciela suspiró. Haré lo mejor que pueda, señor Pérez. Pero necesita prepararse para la posibilidad de que sea declarada no culpable por razón de locura. Ese es el resultado más probable dadas las pruebas psiquiátricas. Entonces me prepararé para eso. Pero también me prepararé para asegurarme de que nunca salga antes de tiempo. Cueste lo que cueste. Esa noche, Bruno recibió un correo electrónico inesperado. Era de la doctora Claudia Gallardo, la doctora que le había recetado los somníferos a Marlene. Señor Pérez, he estado siguiendo su caso en las noticias. Traté a su esposa brevemente por insomnio el año pasado, y me ha preocupado lo que he sabido desde entonces. Cuando la señora Pérez vino a verme, se presentó como una paciente normal que luchaba contra el insomnio relacionado con el embarazo. Nunca reveló su historial psiquiátrico ni sus medicamentos anteriores. Si hubiera sabido de su tratamiento antipsicótico y su interrupción, nunca le habría recetado Stilnox en dosis altas. La combinación de la abstinencia de antipsicóticos y los medicamentos sedantes hipnóticos puede aumentar significativamente el riesgo de episodios psicóticos. Me siento parcialmente responsable de lo que le pasó a su hijo. Si la señora Pérez hubiera sido honesta conmigo sobre su historial médico, podría haberle proporcionado alternativas más seguras o haberla derivado a un psiquiatra. Quería que supiera que he informado de este caso al Colegio de Médicos como un ejemplo de por qué los historiales completos de los pacientes son tan críticos. También he indicado mi disposición a testificar en cualquier procedimiento sobre los peligros de la combinación de medicamentos. Lamento mucho lo que su familia ha soportado. Doctora Claudia Gallardo. Bruno leyó el correo electrónico 3 veces. Aquí había otra prueba, más evidencia de que Marlene había ocultado sistemáticamente su condición, engañado a sus médicos y creado las circunstancias para su propio colapso. Reenvió el correo electrónico a Graciela con un simple mensaje: usa esto. Diciembre trajo nieve y fiestas. Bruno intentó que la Navidad fuera especial para Lilia y Tomás, comprando un árbol y decorando la casa, horneando galletas y viendo películas de temporada. Lilia parecía estar recuperándose bien, considerando todo. Había empezado a ver a una terapeuta infantil, una mujer amable llamada Lucía Sierra, que se especializaba en trauma infantil. Lilia es notablemente resiliente, le dijo Lucía a Bruno durante una de sus reuniones con los padres. Entiende, en términos apropiados para su edad, que su madre estaba enferma e hizo algo malo. No se culpa a sí misma, que es lo más importante. Pero necesitará apoyo continuo a medida que crezca y procese este trauma más plenamente. ¿Estará bien? Bien es relativo. Llevará esto consigo para siempre. Pero con el apoyo adecuado, terapia y un entorno familiar estable, puede tener una vida feliz y saludable. Está haciendo todo bien, señor Pérez. Tiene suerte de tenerlo. Bruno no sentía que Lilia tuviera suerte. No debería haber tenido que ser valiente. No debería haber tenido que correr 5 kilómetros descalza. Debería haber tenido una infancia normal y aburrida con 2 padres estables que la amaran. Pero la vida no repartía cartas justas. Repartía lo que repartía, y o te retirabas o jugabas la mano que te habían dado. Bruno estaba jugando para ganar. En la víspera de Año Nuevo, con ambos niños dormidos y Estela en casa por la noche, Bruno se sentó en su oficina y tomó una decisión. Llamó a Javier. Necesito que investigues el tiempo de Marlene en el centro psiquiátrico. Quiero saber con quién ha estado hablando, qué ha estado diciendo, cómo actúa cuando cree que nadie importante está mirando. Bruno, eso es entrar en un territorio seriamente cuestionable. La confidencialidad del paciente puede ser violada si hay evidencia de simulación o manipulación.
No te estoy pidiendo que entres en archivos médicos. Te estoy pidiendo que hables con la gente, enfermeras, celadores, otros pacientes. Personas que interactúan con ella a diario y que podrían tener una idea de si está genuinamente arrepentida o simplemente interpretando otro papel. ¿Qué esperas encontrar? Pruebas de que sigue siendo la misma persona manipuladora que era antes del incidente. Si puedo demostrar que su colapso fue conveniente en lugar de genuino, o que está fingiendo su recuperación para posicionarse para una liberación anticipada, eso lo cambia todo. ¿Y si no encuentras nada? ¿Si realmente está genuinamente enferma y arrepentida? Entonces es una buena actriz. Pero no creo que lo sea, Javier. Creo que Marlene es exactamente quien siempre ha sido. Alguien que hace lo que sea necesario para conseguir lo que quiere, sin importar quién salga herido. Incluyendo enterrar a un bebé. Especialmente incluyendo eso. Javier guardó silencio por un largo momento. Estás cruzando líneas, amigo. Líneas que podrían volver para atormentarte. Crucé líneas en el momento en que decidí filtrar sus registros médicos a la prensa. Crucé líneas cuando contacté a su hermana e hice un trato que involucraba fondos fiduciarios. He estado cruzando líneas durante meses. ¿Qué es una más? No es una más. Es una escalada. Y la escalada tiene una forma de salirse de control. Estoy en control. ¿Lo estás? Porque desde mi punto de vista, parece que te estás convirtiendo en lo que odias. Marlene manipulaba a la gente y las situaciones para conseguir lo que quería. ¿Lo que estás haciendo? ¿Es realmente tan diferente? Bruno sintió que la ira lo atravesaba. La diferencia es que lo que yo quiero es justicia. Lo que ella quería era conveniencia. No quería lidiar con un bebé que lloraba, así que intentó enterrarlo vivo. No estoy tratando de hacerle daño a nadie. Estoy tratando de proteger a mis hijos destruyendo sistemáticamente a su madre. Ella se destruyó a sí misma cuando cavó ese hoyo. Javier suspiró. Veré qué puedo encontrar. Pero Bruno, piensa cuidadosamente hacia dónde lleva esto, porque una vez que avanzas lo suficiente por este camino, no hay vuelta atrás. Después de colgar, Bruno se sirvió 2 dedos de whisky y se quedó en su ventana mirando el patio cubierto de nieve. En algún lugar de ahí fuera, bajo ese viejo roble, estaba el lugar donde su hijo casi había muerto. No se arrepentía de lo que estaba haciendo. No podía permitirse arrepentirse, porque la alternativa dejar que Marlene finalmente saliera libre, dejar que potencialmente se abriera camino de nuevo en la vida de sus hijos, dejarla interpretar a la víctima reformada era inaceptable. Bruno Pérez siempre había sido un planificador. Había construido su negocio de arquitectura a través de una planificación cuidadosa, atención al detalle y seguimiento de los proyectos hasta su finalización. Destruir a Marlene era solo otro proyecto, y él siempre terminaba sus proyectos. Capítulo 6. El juicio comienza. Enero trajo un frío glacial y el comienzo del juicio de Marlene. El juzgado estaba abarrotado de medios y espectadores atraídos por la naturaleza sensacionalista del caso. Bruno se sentó en la primera fila, vistiendo otro traje impecable, con expresión neutra. Marlene se veía diferente a como estaba en la audiencia de custodia. Había ganado un poco de peso. Llevaba el pelo peinado y un modesto vestido gris que la hacía parecer más joven, más vulnerable. Su abogada, Sara Basáñez, claramente la había estado preparando en su presentación. La selección del jurado había durado 3 días. Graciela había intentado descartar a cualquiera demasiado comprensivo con las defensas por enfermedad mental, mientras que Sara había intentado eliminar a cualquiera que hubiera sido indebidamente influenciado por la cobertura mediática. El jurado final era una mezcla de 7 mujeres y 5 hombres, con edades comprendidas entre los 20 y tantos y los 60 y tantos. En su declaración de apertura, Graciela expuso los hechos con desapasionamiento. El 15 de octubre, Marlene Pérez llevó a su hijo de 3 meses a su patio trasero, cavó una tumba poco profunda y lo enterró vivo. Estos no son hechos en disputa. Lo que se disputa es si la señora Pérez sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. La defensa les dirá que estaba loca, que no podía controlar sus acciones. Pero las pruebas demostrarán que la señora Pérez tomó decisiones deliberadas que la llevaron a este momento. Eligió dejar de tomar la medicación. Eligió ocultar su enfermedad mental a sus médicos y a su marido.
Eligió quedarse embarazada a pesar de las advertencias. Y el 15 de octubre, eligió llevar a un bebé sano al patio trasero con una pala. Esas son las acciones de alguien que toma decisiones, no de alguien bajo el dominio de una locura incontrolable. La apertura de Sara Basáñez fue más emocional. Marlene Pérez es una víctima. Una víctima de una devastadora enfermedad mental que le robó su capacidad de razonar, de reconocer la realidad, de controlar sus propias acciones. La Fiscalía quiere que crean que la enfermedad mental es una elección. No lo es. No se elige tener psicosis posparto más de lo que se elige tener cáncer. Y no se puede ser considerado penalmente responsable de acciones que se cometen mientras el cerebro está siendo secuestrado por la psicosis. Marlene Pérez no intentó matar a su hijo. Una enfermedad intentó matar a su hijo usando las manos de Marlene. Y eso no es lo mismo. El juicio procedió metódicamente. Graciela llamó a los agentes que respondieron, quienes testificaron sobre haber encontrado a Bruno sosteniendo a Tomás mientras Marlene estaba sentada cerca en un estado disociativo. Llamó a los paramédicos que trataron a Tomás. Llamó a los médicos que lo habían examinado en el hospital. Luego llamó a Lilia. Bruno observó a su hija subir al estrado, pareciendo increíblemente pequeña en la silla de los testigos. Un psicólogo infantil estaba sentado cerca, y el juez había acordado permitir descansos frecuentes si era necesario. El interrogatorio de Graciela fue suave. Lilia, ¿puedes contarnos lo que viste en la mañana del 15 de octubre? Me desperté porque Tommy lloraba muy fuerte. Mamá lo sostenía y caminaba diciendo, para. Sonaba enfadada. ¿Qué pasó después? Lo llevó afuera. La seguí porque pensé que quizás iba a dar un paseo para que dejara de llorar. Pero fue al patio trasero y cogió la pala del cobertizo. ¿Qué hizo con la pala? Empezó a cavar un hoyo debajo del árbol grande. Tommy estaba en su portabebés a su lado, todavía llorando. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo, haciendo que pare. No entendí. ¿Qué pasó después de que cavara el hoyo? La voz de Lilia se hizo más baja. Sacó a Tommy de su portabebés y lo puso en el hoyo. Y empezó a echarle tierra encima. Le grité que parara, pero no me hizo caso. Siguió echándole tierra hasta que ya no pude verlo. ¿Qué hiciste? Corrí a buscar a papá. Corrí tan rápido como pude. Graciela dejó que eso quedara en el aire por un momento. Lilia, cuando tu mamá le echaba tierra a Tommy, parecía que sabía lo que estaba haciendo. Objeción. Sara Basáñez se levantó. Pide especulación a una niña de 5 años. Aceptada. Graciela reformuló. Tu mamá parecía confundida o parecía concentrada en lo que estaba haciendo. Parecía que estaba concentrada, como cuando yo me esfuerzo mucho en un rompecabezas. Gracias, Lilia. Eres muy valiente. El contrainterrogatorio de Sara Basáñez fue breve y cuidadoso. No podía parecer que atacaba a una testigo infantil. Solo estableció que Lilia era joven, que podría estar confundida y que no podría entender el estado mental de su madre. Pero el daño estaba hecho. El jurado había visto a una niña pequeña testificar sobre cómo vio a su madre enterrar a su hermanito. Ninguna cantidad de testimonio psiquiátrico borraría por completo esa imagen. A continuación, Graciela llamó a Bruno. Testificó sobre el hallazgo de Tomás, sobre el comportamiento de Marlene en las semanas previas al incidente, sobre su negativa a buscar ayuda a pesar de sus preocupaciones. Mantuvo sus emociones cuidadosamente controladas, presentándose como un marido preocupado que intentó ayudar a su esposa y fracasó. Durante el contrainterrogatorio, Sara Basáñez intentó pintarlo como controlador y vengativo. Señor Pérez, ha hecho grandes esfuerzos para destruir la reputación de su esposa, ¿no es así? Filtrar registros médicos a la prensa, poner a su propia hermana en su contra, asegurarse de que todo el país sepa su nombre y piense que es un monstruo. No filtré nada. No puse a Benita en contra de Marlene. Ella misma lo hizo hace años. Pero se ha beneficiado de la cobertura mediática, ¿no es así? Custodia total, control completo sobre los niños, los derechos parentales de su esposa terminados. Obtuvo todo lo que quería. Lo que quería era que mi hijo no fuera enterrado vivo.
Renunciaría a todo lo demás si pudiera cambiar ese día. ¿Lo haría? Porque desde mi punto de vista, parece que ha usado esta tragedia para castigar a su esposa por estar mentalmente enferma. No dijo Bruno en voz baja. La estoy haciendo responsable de las decisiones que tomó antes de enfermarse. Sabía que necesitaba medicación y dejó de tomarla. Sabía que tenía una condición que hacía peligroso el embarazo y se quedó embarazada de todos modos. Ella construyó la bomba, señorita Basáñez. La enfermedad mental solo encendió la mecha. Después del testimonio de Bruno, la fiscalía concluyó su caso. Ahora era el turno de la defensa. Sara Basáñez llamó a un desfile de expertos psiquiátricos que testificaron sobre la psicosis posparto, los estados disociativos y la locura legal. Explicaron cómo la química cerebral de Marlene había sido fundamentalmente alterada, cómo literalmente no podía distinguir el bien del mal, cómo no tenía control sobre sus acciones. Luego, Sara llamó a la propia Marlene. Bruno observó a su esposa subir al estrado. Miró directamente al jurado, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Recuerdo esa mañana en pedazos, dijo Marlene, como un espejo roto. Recuerdo a Tomás llorando. Recuerdo sentir que me ahogaba, como si el sonido me estuviera aplastando físicamente. Recuerdo pensar que si pudiera hacer que parara, si pudiera tener silencio, todo estaría bien. ¿Recuerda haber llevado a Tomás afuera?, preguntó Sara. No claramente. Es como verme a mí misma en un sueño. Me veo moviéndome, haciendo cosas, pero no se siente real. No se siente como si fuera yo. ¿Recuerda haberlo enterrado? El rostro de Marlene se contrajo. Recuerdo la tierra. Recuerdo pensar en semillas. En cómo se plantan semillas en la tierra y crecen hasta convertirse en algo hermoso. Pensé que lo estaba plantando. Que crecería tranquilo y en paz. Miró directamente a Bruno. Sé que no tiene sentido. Sé que es una locura, porque yo estaba loca. No era Marlene en ese momento. Era algo roto, algo malo. Y odio esa cosa. Odio lo que le hizo a mi bebé, lo que le hizo a Lilia, lo que le hizo a Bruno. Fue una actuación magistral. Bruno pudo ver a los miembros del jurado secándose las lágrimas. Pero entonces, Graciela se levantó para el contrainterrogatorio, y Bruno vio algo parpadear en el rostro de Marlene. Cansancio, miedo. Desapareció demasiado rápido para identificarlo. Señora Pérez, dice que no recuerda claramente, pero recuerda lo suficiente para testificar sobre sus pensamientos y sentimientos. ¿Cuál es? Yo. Recuerdo algunas cosas. Fragmentos. Fragmentos convenientes. Fragmentos que la hacen parecer compasiva. Graciela se acercó al estrado. Hablemos de algo que sí recuerda claramente. Su historial médico. Fue tratada por un trastorno disociativo hace 4 años. ¿Correcto? Sí. ¿Y le recetaron medicación para controlar esa condición? Sí. ¿Su médico le explicó la importancia de continuar con esa medicación? Marlene dudó. Dijo que debería seguir tomándola. No solo dijo que debería. Le advirtió explícitamente que dejarla podría causar una recaída, especialmente bajo estrés, ¿no es así? Yo. Sí. Y sin embargo, dejó de tomarla. ¿Por qué? No me gustaba cómo me hacía sentir. Plana. Como si no fuera realmente yo misma. Así que eligió sentirse usted misma en lugar de estar segura. ¿En lugar de mantener seguros a sus futuros hijos? No lo sabía. No sabía que el embarazo es estresante, que tener un recién nacido es estresante. No sabía que añadir esos factores de estrés a una condición psiquiátrica no tratada era peligroso. Pensé que podría manejarlo. Se equivocó. Y su hijo casi muere por eso. Graciela dejó que eso quedara en el aire. Señora Pérez, tampoco reveló su historial psiquiátrico a la doctora Gallardo cuando le recetó los somníferos, ¿verdad? No pensé que fuera relevante. ¿No pensó que su historial de episodios psicóticos disociativos era relevante para un médico que le recetaba sedantes potentes? ¿De verdad? Solo quería dormir. Tomás lloraba toda la noche, todas las noches.
No estaba pensando con claridad. Pero estaba pensando con la suficiente claridad como para ir a un nuevo médico en lugar de a su médico de cabecera. ¿Por qué? El rostro de Marlene se sonrojó. Yo. No lo sé. Creo que sí lo sabe. Creo que sabía que su médico de cabecera tendría su historial psiquiátrico y no le recetaría lo que quería. Así que fue a alguien nuevo y mintió por omisión. A eso se le llama Dr. Chopin, señora Pérez. Es un comportamiento calculado, no el comportamiento de alguien completamente desconectado de la realidad. El resto del contrainterrogatorio fue brutal. Graciela desmanteló sistemáticamente la imagen de Marlene como una víctima indefensa, mostrando cómo cada una de sus decisiones dejar la medicación, ocultar su historial, buscar nuevos médicos, quedarse embarazada en contra del consejo médico representaba decisiones conscientes que ponían en riesgo a sus hijos. Para cuando Marlene dejó el estrado, su imagen de víctima compuesta se había resquebrajado. Parecía enfadada, a la defensiva, expuesta. Y eso era exactamente lo que Graciela había querido. Capítulo 7. El veredicto. El juicio concluyó después de 2 semanas. Los alegatos finales estaban programados para un viernes por la mañana. Bruno se sentó en su lugar habitual, observando a Graciela prepararse para dar su declaración final. Se paró frente al jurado, con expresión grave. Este caso les pide que respondan una pregunta fundamental. ¿Cuándo excusa la enfermedad mental el comportamiento criminal? La defensa quiere que crean que Marlene Pérez no tenía control, ni albedrío, ni responsabilidad por lo que le pasó a su hijo. Pero las pruebas muestran algo diferente. Muestran a una mujer que tomó una decisión tras otra que la llevaron directamente al intento de asesinato. Graciela repasó la cronología con el jurado. El diagnóstico y tratamiento inicial de Marlene, su decisión de dejar la medicación, el ocultamiento de su historial médico, su embarazo en contra del consejo médico, su Dr. Chopin, su negativa a buscar ayuda incluso cuando su marido expresó su preocupación. La enfermedad mental es real y merece compasión. Pero este caso no trata sobre la enfermedad mental. Trata sobre la responsabilidad. Marlene Pérez tuvo oportunidades, docenas de oportunidades para obtener ayuda, para ser honesta, para proteger a sus hijos. Eligió no tomarlas. Y el 15 de octubre, tomó la decisión final, llevar a un bebé que lloraba al patio trasero con una pala. Hizo una pausa, dejando que esa imagen calara. La defensa dice que no sabía lo que estaba haciendo, pero Lilia Pérez, de 5 años, testificó que su madre parecía concentrada, como si estuviera trabajando en un rompecabezas. Marlene cavó un hoyo. Puso a su hijo en él. Lo cubrió con tierra. Esas son acciones con un propósito, no los movimientos aleatorios de alguien completamente desconectado de la realidad. La voz de Graciela se endureció. Tomás Pérez tenía 3 meses. No podía defenderse. No podía huir. Ni siquiera podía pedir ayuda porque tenía la boca llena de tierra. La única persona que podía salvarlo era su hermana de 5 años, que tuvo que correr 5 kilómetros descalza porque su madre se había convertido en un monstruo. Se volvió para mirar directamente a Marlene. La enfermedad mental no excusa lo que hiciste. Lo explica, quizás, pero la explicación no es exoneración. Casi asesinaste a tu hijo. Traumatizaste a tu hija. Destruiste a tu familia. Y lo hiciste a través de una serie de decisiones egoístas y negligentes que tomaste cuando todavía eras capaz de tomar decisiones racionales. Graciela se dirigió de nuevo al jurado. La acusada es culpable de intento de homicidio voluntario y de poner en peligro a un menor. No porque esté mentalmente enferma, sino porque es responsable de sus propias acciones y sus consecuencias. Háganla responsable. El alegato final de Sara Basáñez fue emocional y apasionado. Recordó al jurado el testimonio psiquiátrico, los criterios diagnósticos de la psicosis posparto, el estándar legal para la locura. Pintó a Marlene como una figura trágica destruida por una enfermedad que no podía controlar. Si Marlene Pérez tuviera cáncer y eso la hiciera actuar irracionalmente, no la castigaríamos. ¿Por qué deberíamos castigarla por tener una enfermedad cerebral? La enfermedad mental no es una elección. No es una debilidad. Es una condición médica y le robó a Marlene la cordura temporalmente. Condenarla es decir que las personas enfermas son criminales.
Eso no es justicia. Eso es crueldad. El jurado deliberó durante 3 días. Durante ese tiempo, Bruno siguió con la rutina de la vida normal, dando de comer a Tomás, leyéndole a Lilia, respondiendo a correos electrónicos sobre proyectos de trabajo. Pero su mente estaba en el juzgado, imaginando las deliberaciones del jurado. ¿Verían a Marlene como una víctima o como una perpetradora? ¿Se centrarían en su enfermedad mental o en sus decisiones? ¿Creerían el argumento de Graciela sobre la responsabilidad o el de Sara sobre la locura? En la tarde del tercer día, sonó su teléfono. Era Graciela. El jurado ha llegado a un veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando Bruno llegó. Marlene estaba sentada en la mesa de la defensa, con el rostro pálido. No lo miraba. El juez Flores se dirigió al presidente del jurado. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, señoría. En el cargo de intento de homicidio voluntario, ¿qué encuentran? Encontramos a la acusada culpable. La sala estalló. Bruno sintió que algo en su pecho se liberaba. No exactamente alivio, no exactamente satisfacción, solo una sensación de conclusión. En el cargo de poner en peligro a un menor, ¿cómo encuentran? Culpable. El juez Flores golpeó su mazo para pedir orden. Sara Basáñez estaba argumentando a favor de un juicio nulo basado en la cobertura mediática perjudicial, pero el juez denegó su moción. La sentencia se fijó para 2 semanas después. Afuera, los reporteros rodearon a Bruno. Hizo una breve declaración. Estoy agradecido al jurado por ver la verdad. Mis hijos están a salvo y se ha hecho justicia. Es todo lo que tengo que decir. Esa noche, después de acostar a los niños, Bruno se permitió un vaso de whisky para celebrar. Había ganado. Marlene iría a la cárcel, no a un cómodo centro psiquiátrico. Cumpliría una condena real por lo que había hecho. Pero sabía que no había terminado. Sara Basáñez apelaría. Habría batallas legales durante años. E incluso si Marlene cumplía su condena completa, finalmente sería liberada. Bruno necesitaba asegurarse de que cuando llegara ese día, él estuviera listo. Capítulo 8. Sentencia y secretos. 2 semanas después, Bruno se presentó ante el juez Flores para la audiencia de sentencia. La sentencia máxima por intento de homicidio voluntario era de 11 años. Poner en peligro a un menor podría añadir otros 6. 17 años en total. Graciela abogó por el máximo. Sara Basáñez abogó por la clemencia, señalando la enfermedad mental de Marlene y su arrepentimiento expreso. Entonces, el juez Flores invitó a las declaraciones de impacto de la víctima. Bruno se levantó. Había preparado unas palabras, pero cuando abrió la boca, salieron palabras diferentes. Señoría, no sé cuál es la sentencia correcta. No sé si 17 años es suficiente o si es demasiado. Lo que sé es esto, mi hijo casi muere. Mi hija tuvo que ser una heroína a los 5 años. Y la mujer responsable de eso es la mujer a la que prometí amar y proteger. Miró a Marlene, que finalmente le sostuvo la mirada. Pasé 6 años amándote. 6 años construyendo una vida contigo. 6 años creyendo que eras quien te presentabas ser. Y todo fue una mentira. Mentiste sobre tu pasado. Mentiste sobre tu salud mental. Mentiste sobre tu medicación. Construiste nuestro matrimonio sobre una base de engaño. Y cuando se derrumbó, casi te llevas a nuestro hijo contigo. Su voz se endureció. No te perdono. Nunca te perdonaré. Pero tampoco te odio, porque odiarte te daría poder sobre mi vida. En cambio, te compadezco. Compadezco el vacío dentro de ti que te hizo capaz de lo que hiciste. Compadezco el futuro que has perdido, ver crecer a tus hijos, ser parte de sus vidas, tener una familia que te ama. Lo tiraste todo por la borda, Marlene. ¿Y para qué? ¿Por orgullo? ¿Por terquedad? ¿Por negarte a admitir que necesitabas ayuda? Se volvió hacia el juez. Cualquiera que sea la sentencia que le imponga, no cambiará lo que pasó. No le devolverá a Tomás la inocencia que perdió. No borrará el trauma de Lilia. No reconstruirá nuestra familia.
Todo lo que puede hacer es asegurar que Marlene enfrente las consecuencias de sus decisiones y quizás, solo quizás, evitar que haga daño a alguien más. El juez Flores asintió. Gracias, señor Pérez. Después de un breve receso, el juez Flores dictó su sentencia. Marlene Pérez, he considerado todos los factores de este caso. Su enfermedad mental, su arrepentimiento expreso, la naturaleza de sus crímenes y el daño causado a sus víctimas. Si bien reconozco que sufría de una grave condición mental, también reconozco que usted tiene la responsabilidad de crear las circunstancias que llevaron a su colapso. Consultó sus notas. En el cargo de intento de homicidio voluntario, la sentenció a 10 años en la prisión estatal. En el cargo de poner en peligro a un menor, la sentenció a 5 años, a cumplir de forma consecutiva. Sentencia total, 15 años, con posibilidad de libertad condicional después de 10 años cumplidos, siempre que complete todos los programas de tratamiento psiquiátrico requeridos y demuestre una estabilidad y un remordimiento genuinos. 15 años. Tomás tendría 15 años cuando Marlene fuera elegible para la libertad condicional. Lilia tendría 20. Marlene no mostró ninguna reacción. Simplemente se quedó allí, con los ojos vacíos, mientras los alguaciles se preparaban para escoltarla fuera. Pero justo antes de que se la llevaran, se volvió hacia Bruno una última vez. Esto no ha terminado, articuló con los labios. Y Bruno sintió un escalofrío recorrerlo. Después de la sentencia, la vida volvió lentamente a una nueva normalidad. Bruno se dedicó a ser padre, entrenando al equipo de fútbol de Lilia, llevando a Tomás a clases de música, construyendo rutinas, tradiciones y seguridad. Su negocio de arquitectura prosperó al asumir nuevos proyectos y contratar a un asistente para ayudar a gestionar su carga de trabajo. Pero no podía deshacerse de la sensación de que las palabras de Marlene, esto no ha terminado, habían sido más que una bravuconada vacía. 6 meses después de la sentencia, Javier llamó con noticias preocupantes. Bruno, he estado vigilando a Marlene a través de mi contacto en la prisión. Ha sido una prisionera modelo, grupos de terapia, buen comportamiento, todo. Pero hay algo más. ¿Qué? Ha estado escribiendo cartas, muchas cartas. A su abogado, a grupos de defensa psiquiátrica, a periodistas. Está construyendo un caso para la apelación y para la liberación anticipada. ¿Bajo qué argumentos? Asesoramiento legal ineficaz, cobertura mediática perjudicial, instrucciones incorrectas al jurado. Las apelaciones habituales. Pero más que eso, se está posicionando como un ejemplo para la reforma de la salud mental. Tiene defensores argumentando que ha sido castigada injustamente por estar enferma. Bruno sintió que la ira crecía. Intentó asesinar a nuestro hijo. Lo sé, pero lo está reformulando. La sociedad me falló. El sistema médico me falló. Mi marido me falló. Fui una víctima que se convirtió en un monstruo sin culpa propia. En realidad, es un mensaje bastante efectivo. ¿Cuál es su objetivo final? Creo que quiere que le restablezcan sus derechos parentales eventualmente. Está jugando a largo plazo. Cumplir su condena, demostrar recuperación, conseguir apoyo público y luego argumentar que merece una segunda oportunidad con sus hijos. Sobre mi cadáver. Eso podría ser exactamente con lo que cuenta. Bruno guardó silencio por un momento. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Si tú estás en el panorama, no tiene ninguna posibilidad. Pero si te pasara algo, un accidente, una enfermedad, lo que sea, la custodia volvería al pariente más cercano, que técnicamente es ella, ya que sus derechos parentales fueron terminados civilmente, pero no penalmente. Sin ti, podría solicitar la custodia desde la prisión, especialmente si ha acumulado suficiente simpatía pública. ¿Crees que ella... ¿Qué? ¿Intentaría que me mataran? Creo que está desesperada, es manipuladora y no tiene nada que perder. Creo que deberías tener cuidado. Bruno instaló un sistema de seguridad en su casa y se volvió hipervigilante con su entorno. Variaba sus rutinas, revisaba su coche antes de conducir y se aseguraba de que alguien siempre supiera dónde estaba. Pero no pasó nada. Pasaron meses, un año, luego 18 meses. Todas las apelaciones de Marlene fueron denegadas. Sus intentos de ganar la simpatía del público obtuvieron algo de tracción en los círculos de defensa de la salud mental,
pero nunca llegaron a la conciencia general. La historia se desvaneció del ciclo de noticias, reemplazada por tragedias más frescas y escándalos más nuevos. Bruno empezó a relajarse. Quizás Marlene había aceptado su destino. Quizás estaba tratando genuinamente de sanar y seguir adelante. Quizás la amenaza había sido vacía desde el principio. Entonces, 2 años después de la sentencia, Bruno recibió una carta. Era de Benita. Bruno, necesitas saber algo sobre Marlene que no te conté antes. Cuando éramos adolescentes, después de que nuestra madre fuera internada, Marlene desarrolló una fascinación por la venganza. Llenaba cuadernos con planes sobre cómo hacer daño a las personas que la habían perjudicado. Maestros que le habían dado malas notas, compañeros que la habían rechazado, incluso sus padres de acogida que intentaron ayudarla. Nunca actuó en la mayoría de ellos, pero en algunos. Había una chica en nuestra escuela que había difundido rumores sobre Marlene. La casa de esa chica se quemó. Nadie pudo probar que Marlene lo hizo, pero yo lo sabía. La vi mirando el fuego con la misma expresión curiosa que tenía cuando mamá me puso un cuchillo. Te cuento esto porque Marlene acaba de enviarme una carta desde la prisión. Dice que me perdona por testificar en su contra. Dice que entiende que solo intentaba ayudar. Suena amable, razonable y completamente cuerda. Pero la conozco, y tengo miedo de lo que está planeando. Ten cuidado. Cuídate la espalda y, hagas lo que hagas, no bajes la guardia. Benit. Bruno leyó la carta 3 veces, con las manos temblorosas. Había pensado que había ganado. Había pensado que Marlene estaba neutralizada, encerrada, sin poder. Pero la carta de Benita le recordó algo crucial. Marlene Pérez era una superviviente. Era paciente. Era calculadora. Y jugaba a largo plazo mejor que nadie que Bruno hubiera conocido. Si quería venganza, esperaría el momento perfecto. Y Bruno necesitaba asegurarse de estar listo cuando llegara. Capítulo 9. El movimiento final. 3 años después de la sentencia de Marlene, Bruno había construido una buena vida para sus hijos. Lilia tenía ahora 8 años, prosperando en la escuela, una niña feliz que amaba el fútbol y la lectura. Tomás tenía 3 años, de ojos brillantes y curioso, sin ningún recuerdo de aquel terrible día. Bruno incluso había empezado a salir de nuevo, con una mujer amable llamada Ana Rivera, que trabajaba como maestra y adoraba a sus hijos. La vida era buena. Entonces Javier llamó con noticias urgentes. Bruno, Marlene está solicitando la libertad condicional anticipada. Ha cumplido 3 años, ha completado todos sus programas psiquiátricos y tiene todo un equipo de defensores argumentando que se ha rehabilitado. La audiencia es en 2 meses. Bruno sintió que se le revolvía el estómago. 3 años. Le dieron 15 años. La elegibilidad para la libertad condicional después de 10 era si no completaba los programas. Ha sido una prisionera modelo, así que es elegible para una revisión anticipada. Es una posibilidad remota, pero es posible. Sí, es posible. Bruno sabía lo que tenía que hacer. Durante las siguientes 6 semanas, se movilizó en silencio. Contactó a Graciela, quien accedió a oponerse a la libertad condicional. Se acercó a grupos de defensa de víctimas. Organizó una campaña de envío de cartas de amigos, familiares, vecinos, cualquiera que pudiera testificar sobre el peligro que Marlene todavía representaba. Pero también hizo algo más. Contrató a un tipo diferente de investigador, alguien que se especializaba en análisis forense financiero. Y les pidió que investigaran el fondo fiduciario que Marlene debía heredar. ¿Por qué el investigador?, preguntó una mujer aguda llamada Laura Rivas. Porque a Marlene la motivan 2 cosas, el control y el dinero. Si puedo cortarle el acceso a ambos, puedo neutralizarla. Laura investigó a fondo, y lo que encontró fue condenatorio. El fondo fiduciario no era solo un fondo fiduciario. En realidad, estaba vinculado a una compleja red de cuentas en el extranjero que la abuela de Marlene había establecido para evadir impuestos. Cuentas que, si se investigaban adecuadamente, podrían constituir fraude fiscal y lavado de dinero. Si informo de esto, dijo Laura, todo el fideicomiso será congelado pendiente de investigación.
Podría llevar años resolverlo, e incluso si finalmente se libera, Marlene no verá un centavo mientras esté en prisión. Infórmalo, dijo Bruno sin dudar. Esto también destruirá a Benita. Contaba con ese dinero. Benita hizo un pacto con el diablo cuando testificó por dinero en lugar de por principios. Sobrevivirá. Se presentó el informe. El fideicomiso fue congelado, y de repente, el futuro financiero de Marlene, su red de seguridad para cuando finalmente saliera de la prisión, desapareció. Pero Bruno no había terminado. También solicitó al tribunal que los derechos parentales de Marlene fueran terminados permanentemente con prejuicio, lo que significa que nunca podría solicitar que se restablecieran, independientemente de su rehabilitación. Citó sus continuos intentos de manipular el sistema, su historial de engaños y el trauma continuo que sus cartas e intentos de libertad condicional estaban causando a sus hijos. La audiencia para esta petición se programó para el mismo día de la audiencia de libertad condicional de Marlene. La Junta de Libertad Condicional era un panel de 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, de entre 40 y 60 años. Se sentaron detrás de una larga mesa, revisando el expediente de Marlene mientras ella se sentaba frente a ellos con el uniforme de la prisión, flanqueada por su abogado. Bruno se sentó en la galería pública con Graciela a su lado. La presidenta de la Junta, una mujer de rostro severo llamada María Luz Medina, se dirigió primero a Marlene. Señora Pérez, ha cumplido 3 años de una sentencia de 15. Está aquí hoy porque ha completado todos los programas requeridos y ha demostrado buen comportamiento. Díganos por qué cree que merece la liberación anticipada. Marlene se lanzó a lo que era claramente un discurso bien ensayado. Habló de su enfermedad mental, su tratamiento, su comprensión de lo que había hecho mal. Expresó remordimiento e insistió en que nunca volvería a hacer daño a nadie. Sé que no puedo deshacer lo que hice, dijo Marlene, con las lágrimas corriendo por su rostro. Pero puedo pasar el resto de mi vida tratando de enmendarlo. Puedo ser una voz para la defensa de la salud mental. Puedo ayudar a otras mujeres a reconocer los signos de la psicosis posparto antes de que sea demasiado tarde. Puedo hacer el bien en el mundo si me dan la oportunidad. Fue conmovedor. Bruno pudo ver a algunos miembros de la Junta asintiendo con simpatía. Entonces Graciela se levantó para presentar la oposición. Repasó metódicamente el historial de manipulación de Marlene. El Dr. Chopin, la medicación oculta, el intento de suicidio escenificado, los continuos intentos de reconstruir su imagen pública a través de una narración selectiva. Esta no es una mujer que se ha rehabilitado, argumentó Graciela. Es una mujer que ha aprendido a ser una mejor manipuladora. No lamenta lo que hizo. Lamenta que la hayan atrapado. Y si la liberan ahora, no le están dando una segunda oportunidad a una mujer reformada. Están liberando a una manipuladora peligrosa de vuelta a la sociedad. Entonces habló Bruno. Hace 3 años, Marlene me dijo, esto no ha terminado. Le creo. Para ella, esto nunca ha sido sobre reconocer lo que hizo o asumir la responsabilidad. Se trata de ganar. Se trata de tener razón. Se trata de controlar la narrativa. Pasó 3 años en prisión posicionándose como una víctima y una heroína. No porque lo crea, sino porque sabe qué es lo que ustedes quieren oír. Sacó copias de la carta de Benita y se las entregó a la Junta. Esto es de la hermana de Marlene, detallando el historial de Marlene de complots de venganza y comportamiento calculador. Marlene no está rehabilitada. Solo está esperando su momento. La Junta deliberó durante 2 horas. Cuando regresaron, la presidenta Medina emitió su decisión. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido denegar la libertad condicional. Si bien la señora Pérez ha completado sus programas y ha demostrado un buen comportamiento institucional, tenemos preocupaciones sobre la profundidad de su rehabilitación y el riesgo que todavía puede representar. Recomendamos que vuelva a solicitarla en 5 años, después de haber cumplido al menos 8 años de su sentencia. El rostro de Marlene permaneció impasible, pero Bruno vio cómo sus manos se apretaban en su regazo. Inmediatamente después de la audiencia de libertad condicional, Bruno fue a la sala del tribunal para la audiencia de su petición. El juez Flores, ahora cerca de la jubilación, presidía. Bruno presentó su caso. Los continuos intentos de Marlene de manipular el sistema, el trauma que su presencia continuada causaba a sus hijos, la necesidad de una resolución permanente. Señoría,
Mis hijos merecen crecer sin la sombra del eventual regreso de su madre cerniéndose sobre ellos. Merecen permanencia, estabilidad y paz. Marlene Pérez ha demostrado a través de sus acciones en los últimos 3 años que nunca dejará de intentar abrirse camino de nuevo en sus vidas. Le pido a este tribunal que corte permanentemente esa posibilidad. El juez Flores revisó las pruebas, las cartas, el intento de libertad condicional, el esquema del fondo fiduciario, las advertencias de Benita. Señor Pérez, terminé los derechos parentales de la señora Pérez hace 3 años durante la audiencia de custodia. Me está pidiendo que haga esa terminación permanente y no reversible. Esa es una medida extraordinaria. Este es un caso extraordinario, señoría. El juez Flores guardó silencio por un largo momento. Estoy de acuerdo. Los derechos de Marlene Pérez sobre sus hijos fueron terminados debido a un intento de asesinato. El hecho de que haya pasado los últimos 3 años tratando de manipular su camino de regreso a sus vidas en lugar de aceptar genuinamente la responsabilidad demuestra que sigue siendo una amenaza para su bienestar. Sus derechos parentales quedan por la presente terminados permanentemente con prejuicio. No podrá, ni ahora ni nunca, solicitar la custodia, visitas o el restablecimiento de sus derechos. Esta orden es definitiva. Estaba hecho. Bruno salió del juzgado bajo un sol brillante. Llamó a Ana, luego a su madre, luego a Javier. Recogió a sus hijos de la escuela y los llevó a tomar un helado. Esa noche, después de que Lilia y Tomás se durmieran, Bruno se sentó en su oficina y se permitió sentir, no exactamente feliz, pero sí satisfecho, completo. Marlene cumpliría al menos 8 años más. Para cuando saliera, Tomás tendría 11 y Lilia 16. Serían lo suficientemente mayores para entender, lo suficientemente mayores para tomar sus propias decisiones sobre si querían algún contacto con ella. Y lo más importante, nunca podría forzar legalmente ese contacto. Los tribunales habían hablado. Estaba permanentemente separada de sus vidas. Bruno había ganado. No a través de la violencia o la venganza ilegal, sino a través de la paciencia, la inteligencia y trabajando dentro del sistema. Había usado las propias tácticas de Marlene en su contra, manipulación, posicionamiento estratégico, planificación a largo plazo. Había demostrado que ser inteligente era mejor que estar enfadado, que ser metódico era mejor que ser impulsivo, que la mejor venganza era construir una vida tan buena que la destrucción de tu enemigo fuera solo una nota a pie de página en ella. Bruno Pérez miró las fotos en su escritorio, Lilia sonriendo con una sonrisa desdentada, Tomás riéndose a la cámara, Ana riéndose de uno de sus chistes malos. Su familia, su verdadera familia. Marlene había intentado enterrar a su hijo. En cambio, se había enterrado a sí misma. Y Bruno Pérez había ganado. Epílogo, 5 años después. Bruno estaba en su patio trasero viendo a Lilia practicar tiros de penalti mientras Tomás, de 8 años, la animaba, y Ana, su esposa desde hacía 2 años, llamaba desde el porche que la cena estaba lista. Miró el viejo roble donde todavía colgaba el columpio de neumático. La hierba debajo estaba espesa y verde. Nunca se sabría que algo terrible había sucedido allí. A veces, Bruno todavía tenía pesadillas. La tierra moviéndose, huellas ensangrentadas, el rostro azulado de Tomás. Pero venían con menos frecuencia ahora. Y cuando lo hacían, tenía a Ana a su lado, anclándolo, recordándole que había sobrevivido, que todos habían sobrevivido. Marlene había sido liberada bajo libertad condicional hacía 6 meses, después de cumplir 8 años. Se había mudado a otro estado, se había cambiado el nombre y aparentemente, había comenzado una vida tranquila trabajando en una biblioteca. No había intentado contactar a los niños, probablemente sabiendo que violaría su libertad condicional y la orden judicial permanente. A veces, Bruno se preguntaba si ella alguna vez pensaba en ellos, si alguna vez se arrepentía de lo que había perdido, si alguna vez entendió verdaderamente la magnitud de lo que había hecho. Pero la mayoría de las veces, no pensaba en ella en absoluto. Porque Marlene Pérez era el pasado. Sus hijos eran el futuro. Y Bruno Pérez siempre había sido mejor construyendo futuros que obsesionándose con el pasado. «Papá. ¿Viste ese gol?», gritó Lilia. Bruno sonrió. «Hermoso, cariño. Uno más y luego a lavarse para cenar». Se giró hacia la casa, hacia su familia,
hacia la vida que había luchado tanto por proteger y construir, y no miró hacia atrás. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.